Hola a todos, Ine acá, y el video de hoy se va a tratar de cerrar un partido de Go. El final de un partido de Go para muchos es una de las cosas más difíciles de entender, pese a que siempre lo consideramos como uno de los aprendizajes iniciales y básicos para poder jugar nuestro juego. Los problemas para dominarlo son un poco más difíciles de lo que creíamos, sobre todo para la gente que ha vivido y aprendido este juego solo en el mundo online. ¿Cuál es el problema principal? Sencillo. ¿Cuándo se debe pasar a contar? Como se acuerdan, el partido de Go termina cuando ambos jugadores deciden que éste terminó. Esto pasa porque uno de ellos cree que no tiene sentido jugar en el territorio dentro del suyo porque se quita puntos, ni en el otro porque se le estaría regalando puntos al oponente. ¿Ya? Y que indica, ambos jugadores tienen este mismo pensamiento, están de acuerdo que hay que pasar. Pero esto no significa que cuando los dos estamos de acuerdo se pueda pasar a contar fácilmente o de manera correcta. Al menos esto no ocurre siempre. En el último torneo de DK que se llevó a cabo, era muy fácil podernos dar cuenta de esto por 4 partidas entre muchas más que se llevaron a cabo. Entonces, ¿qué les quiero mostrar? Les quiero mostrar estas 4 partidas donde hubo un problema. Por ejemplo, esta es una de las partidas y podemos observar que el partido terminó. Pero al mismo tiempo se puede ver, permiso, voy a agarrar mi lapicito, que en la parte inferior del tablero, dígase acá abajo, no está terminado y salen 2 puntos con cuadrados sin color. Esto pasa porque para el programa eso no se jugó como se debía y no tiene claro de quién es, entonces los cuenta como Seki. Pero en la práctica, dependiendo de quién jugara, el partido cambiaba un poco su resultado. ¿Ya? Este es un cambio de más de 2 puntos, porque ahora blanco tiene que jugar una más. ¿Ya? Entonces, ¿era importante jugarlo? Sí. Se debía hacer. Pero ninguno de los dos jugadores lo hizo. Tampoco, por ejemplo, protegieron acá al centro. Y esa piedra también quedó decidida como capturada, pero negro la pudo haber salvado y haber rescatado 3 puntos que se le regaló a blanco. ¿Ya? Hubo otra partida, por ejemplo, que los dos jugadores acá eran más nuevos en el juego y no estaban seguros de la gran mayoría de lo que estaba pasando a la hora de terminar. Como ambos creyeron que toda la parte del centro estaba muerta, simplemente presionaron las piedras, pero si se fijan, no se está contando bien en casi ninguna parte. Y esto es porque no se cubrieron todos los espacios para que el sistema pueda contar de manera correcta. La diferencia de puntaje de los jugadores no es real. Y esto pasa porque este tablero no contó bien. Entonces, este es otro ejemplo de no entender muy bien cómo funciona el conteo. Vamos a otra partida. Esta, pese a que los jugadores ya son más fuertes, cercanos al 10Q ambos, miren todas las zonas que estoy marcando. Estas 3 zonas quedaron con errores en conteo. ¿Ya? Y quedaron con este error, sobre todo porque no se terminó de jugar piedras que se requerían en el partido. ¿Ya? Como verán, esto es como algo reiterativo, algo que pasa más de lo que uno creería. ¿Ya? Por ejemplo, acá esta parte, esta parte, esta parte, con esas. Todo eso y acá. Son errores que la gente comete por no entender bien cómo se te acaban los partidos. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Vamos a tener que revisar esto un poco. Y acá hay que entender que el mundo del Go virtual y el mundo del Go en tablero lo tienen solucionado. Y el mejor ejemplo es que imitemos cómo lo haría la gente que juega en tablero. ¿Ya? Entonces pasemos a ver una partida profesional. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Primero los jugadores empiezan a cerrar sus terrenos. Para esto bloquean los contornos de los terrenos que
se separan entre ellos y su oponente. De este modo queda bastante claro dónde parten sus puntos. Luego de esto pasan a cubrir los dames, como algunas de las jugadas que vamos a ver en unos segundos. Al cubrir estos dames, que son estos puntos que están entre medio de nuestros territorios, que no generan aumentos o reducciones de los puntos finales, ya estamos listos para contar. Si se fijan, los jugadores van a pasar a quitarse las piedras muertas y usarlas para reducir el tamaño del territorio oponente. Y es por eso que tener súper fijos todas las piedras del alrededor de nuestro territorio es importantísimo. Con esto ya pueden contar. Si no hubieran hecho esto, quedaría muy mal el conteo por parte de los jugadores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que uno tiene que tener ojos en estos espacios. Volvamos a nuestras partidas de antes para poder entender esto de mejor manera. Por ejemplo, en la primera partida, que era bien sencilla, tenemos la siguiente situación. Para que esto termine de modo correcto, necesitamos bloquear el espacio de abajo y los que sean de puntos. Entonces, para que el programa pueda contar bien, por ejemplo, acá, listo. Ya, la última no es necesaria. Acá ya se podría cerrar este resultado. Listo, tenemos un espacio terminado. ¿Ninguna duda? Ahora sí podríamos darle a estimar puntaje y nos debería contar bien. Vamos a ver el siguiente partido. Este partido no era posible presionar el botón de contar porque queda muchísimo. Por ejemplo, ¿cuál es la vida o muerte del grupo de arriba? Ya, todo podía variar. Entonces, dependiendo de cómo se jugara, era cómo iban a terminar los territorios. Yo acá lo único que estoy haciendo es jugar en los espacios entre medio de los terrenos para decidir cómo va a terminar el resultado. ¿Ya? Y ahora, si yo decidiera que todas las piedras de abajo están muertas, que es una opción, el resultado sería, por ejemplo, estoy tapando todos los espacios entre medio. Perdón, si se fijan. Ese es mi plan ahora. Yo simplemente bloqueo todo para que después se pueda contar bien y fácil. Sí, estoy cometiendo errores en Joseph, sí, tranquilo. No es lo importante en la clase de hoy, en el video de hoy. Entonces, por ejemplo, acá digamos que el partido está decidido. Si ahora yo paso a estimar puntaje, nos va a dar el conteo de este modo. Cuenta que todo está muerto. ¿Ya? Entonces, los puntos de negro son los de la izquierda. Es decir, estos de acá y estos de arriba y todo el resto de blanco. Pero tú requieres jugar esto. Es más, todavía falta una jugada y me acabo de dar cuenta que era el co. Este co. ¿Ya? Pero esta es la idea. Tú bloqueas todo lo que hay entre medio de los dos terrenos. Porque de ese modo es mucho más fácil poder contar. ¿Ya? Vamos a la siguiente partida. Esta. ¿Qué faltaba acá? De nuevo acá faltaba casi nada. Esto. Listo. Ahora sí puedo contar. Entonces, ahora sí cuento. Ya, el resultado es un poquito distinto. Pero la verdad es que esto sí es importante. Uno tiene que jugar todas. Es más, podríamos decir que en la práctica estos dos puntos se deberían jugar. Ya, eso es lo que uno haría en un tablero real. Yo sé que ese tipo de jugadas que de verdad no van a obligar a que nadie responda, la mayoría de los partidos online no las hacemos.
pero es bueno tenerlo en tu repertorio. Por último, esta partida, para terminarse, blanco podía jugar esto, negro acá, blanco acá, negro acá, todavía se podía tomar eso, cambiemos el orden, bueno, ahí sería. ¿Ya? Para terminar este partido, juguemos todos los espacios entre medio de los terrenos. No puedo jugar ahí porque es auto-Atari. Acá, acá, ahí. Listo. Y ahora pasemos a contar. ¿Ya? La diferencia en puntos de los partidos, que no hayan errores graves, no es mucho. Pero este es el modo que cerramos. Jugamos todos los espacios entre medio. Y con eso vamos a decidir el estatus de los grupos. Entonces, ¿qué es lo importante para cerrar un partido? Lo importante es entender que tenemos que terminar el Yose. Y para eso hay que fijarse que entre el terreno de negro y terreno de blancas no quede ningún espacio no definido. Es decir, tiene que estar bloqueado con paredes que lo definan el uno del otro. Varios programas ni siquiera te van a poder contar la partida así, como una de las que vimos, que no se podía hacer. Entonces, lo que nosotros debemos tratar es cerrar bien nuestros espacios, dejarlos bien claros qué es mío y qué es de mi oponente. Tal y como vimos a Chochi-kun hacerlo en ese partido del torneo de NHK. Bueno, espero que les haya quedado claro por qué lo hacemos así, por qué creo que es importante. Y si no fue así, por favor díganme, pero nos vemos en otro video. Chao, chao.